Seth Klarman es uno de los superinversionistas más reconocidos de todo el mundo y de toda la historia por sus enormes retornos, y no durante 10 o 20 años, sino que el promedio de retorno anual de su portafolio durante 30 años fue de un 20%. Y si nos vamos a 40 años, el retorno en promedio anual que generó su portafolio fue de un 15%. Entonces entendemos que sus retornos son increíbles a largo plazo. Y quiero en este video abordar sus lecciones de inversión. Es un video que no va a ser muy popular porque no tantas personas están interesadas en escuchar lecciones de inversión de un superinversionista. Pero si a ustedes les gusta o les interesa, por favor denle like a este video, porque este tipo de videos necesita de tu ayuda. Ahora, este video lo hago a partir de un resumen que encontré en Twitter de Brad Kellner de Stock Compounder, quien tiene un canal de inversiones en inglés. Y me pareció bastante útil. Él comparte 20 lecciones de inversión. Yo voy a compartir las 10 más importantes que identifiqué para nosotros los inversores comunes. Y empecemos por darnos cuenta que esto lo dice antes de que pasar lo del 2020, lo del 2021 y 2022, porque va a sonar muy parecido. Pero esto lo compartía él en 2008, 2009, 2010. Eran lecciones que él iba compartiendo durante que sucedía esa recesión, y al finalizar esa recesión decía: no hay que olvidar estas cosas. Y es en este momento en el que tenemos que recordar este tipo de lecciones. Es cuando más valiosas son, porque cuando empezamos a ver que hay positivismo en el mercado, empezamos a olvidar el riesgo. Ahora, su lección número 1 es que las cosas que nunca antes han pasado van a suceder eventualmente. Tienen una alta probabilidad de suceder. Y nos menciona: la realidad puede ser peor de lo que tú te imaginas. Para esto, la lección que nos comparte es: no predigas lo que va a pasar, no tienes que predecir lo que va a suceder, sino que te tienes que preparar. Tu portafolio tiene que estar listo para cuando sucedan esas cosas que nunca antes habían sucedido, porque con cierta regularidad van a suceder cosas que nunca antes habían sucedido. Y lo vimos en 2020. No solamente es el caso del 2008, no solamente es el caso del 2000, va a volver a suceder. Muy buena primera lección para alguien que lo mencionaba cuando comenzaba el mercado alcista y no en este 2020, cuando tenía sentido decir esa frase. Ahora, la lección número 2 es: ten en mente siempre los riesgos. Hay que tener cuidado cuando la economía está teniendo o viendo excesos. Cuando la gente está invirtiendo con excesos, la gente pierde ese enfoque de los riesgos. Y eso es una de las cosas más importantes que cree Seth Klarman, ya que si tú quieres tener excelentes resultados o muy buenos resultados a largo plazo, es cuando hay momentos de euforia en el mercado en los que tú más que nunca tienes que considerar los riesgos que puede llegar a la economía o a la empresa en la que estás invirtiendo. Y pasando a la lección número 3, se me hace bastante interesante que lo mencione un super inversionista, porque normalmente nos imaginamos que cuidan cada centavo. Pero lo que él dice es: no trates de luchar por cada dólar de ganancia. El riesgo siempre se debe de considerar. Entonces, si tú quieres mantener liquidez en el corto plazo, no intentes invertirla para lograr maximizar dólares sobre ese capital que está buscando una inversión a corto plazo. Más bien, asegura ese capital. Tenlo en una renta fija baja, en una tasa baja, pero que esté seguro ese capital para que no te vayas a perder de cualquier oportunidad que pueda surgir. Entonces, siempre tienes que tener en mente el riesgo de buscar maximizar cada dólar de ganancia. A veces es mejor mantenernos un poco más conservadores. Y ahí es donde él menciona que entrar a una crisis con un portafolio conservador es posiblemente la mejor ventaja que pudieses desear. Ya que si entras en una crisis, tu portafolio es suficientemente conservador, vas a poder aprovechar todas las oportunidades que quieras. No tenías que haber maximizado en la subida cada dólar de utilidad, sino haber aprovechado a estructurar tu portafolio de una manera que te mantenga tranquilo en los colapsos de mercado. Y pasando a la regla o a la lección número 4 que nos deja, podemos ver que el riesgo para él es una de las cosas más importantes a siempre tener en consideración. Y nos dice: el riesgo es relativo al precio. Sí, si estás sobrepagando, el riesgo es mucho más elevado. Si estás comprando algo con un gran descuento, el riesgo se disminuye bastante. Y también tenemos que considerar que el riesgo no es lo mismo que incertidumbre, ya que la incertidumbre, cuando llega al mercado, suele darnos muchísimas oportunidades a muy buen precio.
sin que necesariamente aumente el riesgo. De hecho, cuando llega un exceso de incertidumbre al mercado, lo que suele pasar es que el riesgo disminuye, porque los precios de los activos que tú quieres comprar bajan. Y eso parece contraintuitivo y me gustó bastante leer que lo diga de esta manera, porque sí, el riesgo y la incertidumbre claramente no son lo mismo. Pero de hecho, cuando llega mucha incertidumbre, es cuando mejores oportunidades podemos aprovechar con un menor riesgo gracias al precio que estamos pagando. Y hablando de valor, nos lleva a mencionar la lección número 5, que dice, una vez que conoces la diferencia entre valor y precio, y tú encuentras el valor del activo que quieres adquirir, entonces es mejor comprarlo mientras está bajando en precio que comprarlo mientras está subiendo. Porque lo que él menciona es que es muchísimo mejor la mayoría del tiempo llegar más temprano que llegar tarde. Y más en las inversiones, él prefiere llegar temprano que llegar tarde. Entonces, el conocer el valor puede ser la parte más complicada que tenemos nosotros como inversionistas. El intentar predecir el futuro de una empresa. Por eso buscamos las empresas con mayor predictibilidad de flujos de efectivo, con unos ingresos que sepamos que van a estar protegidos por un gran moat. Y una vez que sabemos cuánto queremos pagar por esos flujos de efectivo y por ese moat, es cuando podemos decidir entrar en la empresa. Pero es en la bajada del precio cuando mejor podemos aprovechar la oportunidad, no cuando comienza a subir, porque también menciona que las cosas pueden cambiar bastante rápido. Y sé que no es posiblemente el mejor ejemplo, pero es el que acaba de suceder y es Meta. Meta estuvo en $88 por acción y se ha recuperado a estar hasta los $190 por acción o por encima de los $180 por acción en tan solo un par de meses. 2 meses hicieron falta para que cambiase la acción por completo. Sí, se duplicó en valor. Ahora, claramente, si tú la empezabas a comprar en $300, seguirías abajo considerablemente. Y no podemos decir que fue una gran oportunidad de haberla comprado a $300. No, absolutamente no fue una gran oportunidad. Pero el haberla ido comprando en la bajada constantemente fue o te dio muchísimo más tiempo de lo que te dio la subida. La subida sucedió en 2 meses, mientras que la bajada lleva más de 1 año sucediendo. Entonces, una frase que aunque la dice hace muchos años, sigue estando bastante vigente y la vemos en los reportes trimestrales. Y pasando a la lección número 6, podemos ver que él efectivamente considera siempre los riesgos, pero también el costo de oportunidad, ya que nos dice, asegúrate que si vas a estar sin liquidez en tu portafolio, sea por algo que valga la pena, que te vayas a ver recompensado por no tener liquidez, ya que la liquidez te trae tranquilidad y te deja tener una gran oportunidad de compra de acciones cuando el mercado colapsa. Entonces asegúrate que la recompensa es mayor al costo de oportunidad que te estás perdiendo por no tener liquidez en tu portafolio. Ahora, yo usualmente tengo baja cantidad de liquidez. Suelo estar entre un 20% de liquidez en mi portafolio, a veces un 15%, es más o menos el rango con el que más cómodo me siento, pero este último año no he podido subir de un 10% de liquidez en mi portafolio, no lo he hecho, ya que he estado invirtiendo constantemente en las empresas que ya tengo en mi portafolio. Cuando el mercado suba, cuando el mercado ya esté a múltiplos un poco más elevados, será donde volveré a incrementar mi posición de liquidez al 20% que anteriormente la tenía. Por ahora me continúo comprando y no me preocupo por ese costo de oportunidad de que caigan más las acciones porque ya estoy comprando lo que quiero comprar. Pero gran comentario, el tener en consideración siempre que dejes tu portafolio sin liquidez, que sea suficiente la recompensa como para justificar la pérdida en costo de oportunidad que estás generando. Y ahora el punto número 7 es algo controversial, porque la deuda es algo que muchas personas utilizan. De hecho, inclusive inversionistas como Charlie Munger utilizan algo de deuda al comprar sus acciones, utilizan algo de margen, algo mínimo. Y Seth Klarman no está en contra de la deuda, simplemente dice que tienes que tener muchos más activos que deuda para que si en algún momento el mercado llega a colapsar y el mercado cae 60% o tu portafolio cae en 60-70%, no vayas a tener que vender de manera forzada. Para que eso suceda, pues tienes que tener muy poca deuda o inclusive no utilizarla, ya que él dice, una de las peores cosas que pueden suceder tanto para una institución, para una empresa o para una persona es tener deuda excesiva o tener una deuda que no podrás cubrir en el momento en el que la lección número 1 suceda, en el que cuando algo que jamás había pasado anteriormente suceda.
En ese momento habrás querido no solamente tener liquidez, sino no haber tenido deuda. Claro, hay diferentes aspectos. Este es el mundo de inversión de un portafolio de bolsa. Sé que tener una deuda a los próximos 30 años en tu casa pues es algo que podríamos llamar inclusive saludable para cualquier persona. Aprovechar eso con una tasa baja cuando el mercado, estos últimos 10 años que las tasas estuvieron a valoraciones bastante atractivas, era dinero, podríamos decir, gratis, pues sí, la deuda se justifica completamente e inclusive conviene en gran manera. Pero hay que considerar esto para un portafolio de inversión o para la empresa que estás adquiriendo. Siempre tener en cuenta la deuda, porque eso siempre incrementa el riesgo, aunque sea mínimo, lo va incrementando. Ahora, la lección número 8 va a ser algo controversial, más cuando Warren Buffett y Charlie Munger creen tanto en este sector. Y lo que él menciona es que hay que tener cuidado con el sector financiero, porque las empresas del sector financiero, recordemos, esto lo mencionaba después del 2008, que enorme parte fue por los bancos y la irresponsabilidad financiera que permitieron estas instituciones. Pues entendemos su punto, pero sí, invertir en instituciones financieras tiene un riesgo más elevado que invertir en otras industrias, usualmente porque ya están muy apalancadas y porque tienen expectativas de ciertos retornos. Entonces, si ellos te decían que iban a lograr retornos sobre su equity de un 20% y no lo logran, lo que van a hacer va a ser apalancarse más. Las instituciones financieras, los bancos, ya están bastante apalancados. Entonces, cuando sufre la economía y estos bancos tienen pérdidas, pues la deuda va a seguir ahí y no se hace más pequeña. En el caso de que suban las tasas, sí, el banco pues va a verse beneficiado siempre y cuando la economía esté estable. Pero en el momento en el que las personas dejen de pedir créditos o el banco ya no le puede dar créditos porque la salud financiera que tienen las personas no es la misma que anteriormente, pues se van a ver en problemas y esos problemas pueden durar bastante tiempo. Ahora, él menciona y también es consciente de que el gobierno suele rescatarlos. El problema es que tener el dinero ahí en lo que el gobierno lo rescata y todo eso, pues es dinero con riesgos elevados que el costo de oportunidad probablemente no valga la pena. Claro que cuando vemos a inversionistas como Warren Buffett y Charlie Munger tener una gran parte de inversión en bancos, pues suena raro que algunos te sugieran que el sector financiero es un sector en el que no hay que invertir, mientras que otros invierten grandes cantidades ahí. Ahora hay que entender que cada inversionista tiene sus círculos de competencia e invierten en lo que ellos entienden y donde pueden ver oportunidades. Si no entiendes algo, pues no vas a encontrar oportunidades ahí. Entonces, nada más para recordar, el sector financiero tiene alta deuda y cuando fallan expectativas, una de las únicas maneras de darle la vuelta es o emitir más deuda para poder invertir más capital en su negocio o mantenerse un plazo de tiempo indefinido con estos peores resultados de los que esperaban anteriormente, en lo que la macroeconomía vuelve a tener crecimiento. Pasando a la lección número 9, podemos ver que es bastante preciso con algunos comentarios que sí, anteriormente ya eran vigentes, pero justo se acaban de comprobar en 2021 y 2022 una vez más. Y Seth Klarman sabe de lo que habla. Nos dice que cuando el gobierno te diga que un problema ya está cediendo o que un problema ya está contenido por completo, dice, no les hagas caso, no escuches, no pongas atención. Que el gobierno te diga que un problema ya se contuvo, no tiene relevancia. Justo es el tema de la inflación, tema con el cual llevamos más de un año. Entonces, el mejor momento para comprobar sus lecciones es estos últimos 3 años, que sucedió algo que no había sucedido nunca, o al menos que no habíamos visto en los mercados financieros contemporáneos y las economías actuales. Además de que el gobierno nos decía, tranquilos, ya está contenido el problema, y sí, eso no sucedió, no estaba contenido. Actualmente seguimos luchando contra el problema de la inflación y lo estamos sufriendo que el gobierno o que los gobiernos o los bancos centrales no actuaron antes. Y para cerrar con la lección número 10, podemos mencionar algo bastante importante, y es acerca de la responsabilidad. Que nadie acepta responsabilidad cuando llega una crisis, y la responsabilidad la debería de aceptar cada individuo. Cada inversionista debería aceptar la responsabilidad que él tuvo por sobre el impacto que una crisis tuvo dentro de su portafolio, porque tu portafolio debería de ser lo suficientemente conservador, para llamarlo de alguna manera, para poder soportar una crisis y que tú te mantengas cómodo. Si el portafolio cae más de lo que tú te sientes cómodo, es porque tuviste una mala administración al riesgo o porque no conocías tu aversión al riesgo. Hubieses mantenido más liquidez o hubieses invertido más en renta fija, hubieses diversificado más en industrias.
Hay muchísimas cosas que podrías hacer para que en el momento en el que una crisis llegue, tu portafolio esté preparado y que en el momento en el que sucedan las cosas malas, tú puedas aprovechar oportunidades, comprar más de las cosas o de los activos que ves que están en descuento y que mejor potencial tienen para el futuro. Ahora, de todas estas lecciones, si llegaste hasta esta parte del video, que sí sé que será complicado porque no muchas personas quieren escuchar lecciones, ¿cuál de ellas te parece la más útil? ¿Cuál de ellas es la que tú utilizarías? A mí me encanta leer este tipo de información y por eso la comparto. Siempre intento leer acerca de los superinversionistas y me imagino o creo que soy uno de los canales que más habla de superinversionistas y de sus portafolios. Constantemente cada trimestre intento hacerlo. Entonces ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Increíbles lecciones que una vez más en los próximos años volverán a comprobarse bastante importantes. No hay que olvidar este tipo de cosas y por eso hay que seguir aprendiendo, seguir leyendo, pero siempre poder aprender de nuestro pasado. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.